Este día la CICIG presentó el 10º informe de labores y al mismo tiempo la Cancillería daba a conocer que se revocaba la visa oficial del comisionado Iván Velázquez. Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF sin visa. A continuación la nota de esta controversia. La revocatoria de la visa de trabajo del comisionado Iván Velázquez fue a causa de un aparente error de forma en la solicitud, porque no fue formulada por la persona competente. A criterio del vicepresidente Jafet Cabreras, y Cancillería accionó de esa forma es porque tiene razones suficientes para hacerlo. Yo creo que si Cancillería ya dijo que no hay una situación para que se le dé la visa, me imagino que ellos tienen las razones correspondientes. Yo en este momento no las tengo aquí, pero indudablemente debe ser por la situación que está viviendo, de que esto se está viendo en torno al convenio de Viena en la ONU. Miriam Pinto, directora de Privilegios e Inmunidades del Ministerio de Relaciones Exteriores, firmó la misiva. No obstante, debido al error, se procederá a su arreglo, informó Cancillería a través de la sección de comunicación social. Me había sido renovada por casi 11 meses el 4 de octubre y que ayer recibí una comunicación que había sido revocada porque no se había solicitado adecuadamente o porque no se habían utilizado los canales correspondientes. Hicimos nuevamente la solicitud en el día de hoy y esperamos que no haya ninguna dificultad sobre ese particular. Con estas acciones continúa el reflejo del mensaje político de non grato al comisionado Velázquez. Se ve con toda la claridad que las estructuras corruptas están reaccionando, que están todavía muy enquistadas al interno del Estado y que no quieren dejar de vivir de esa impunidad a la cual ellos están acostumbrados a vivir y de ese saqueo sistemático que le han tenido al Estado. El artículo 10 del acuerdo de la CICIG establece que el comisionado goza de los privilegios e inmunidades otorgadas a los diplomáticos según la Convención de Viena, por lo que Cancillería deberá de efectuar el reparo correspondiente. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de martes. Usted no puede terminar este día sin la conversación de lo que ocurrió esta jornada. Y este día, este martes, se presentó el 10º informe de labores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, pero al mismo tiempo Cancillería daba a conocer esta revocatoria de visa que causó ruido y bueno, muchas preguntas por parte de los colegas periodistas. De eso hablaremos esta noche, la etiqueta ASF sin visa. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Philip Chicola y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, a 10 años ya de estos informes de labores de CICIG, al parecer sí, la noticia de la revocatoria de parte de Cancillería hizo ruido y hasta opacó por momentos esta presentación del informe de labores. Algunos incluso analizan o ven en esto un mensaje hostil de parte de gobierno. ¿Ustedes lo ven así? ¿Qué está pasando? Porque ya después se aclaró, el señor Iván Velázquez puede seguir trabajando, puede permanecer en el país. Entonces, ¿por qué esta noticia o este aviso? Miren, yo creo que este caso lo podemos analizar desde dos perspectivas, desde el fondo y la forma. En el fondo yo creo que hay poco que decir. Entiendo que es un tema de un error administrativo ahí, un error de procedimiento, claro, que es subsanable. Entiendo que ya se inició el proceso para subsanar, es decir, volver a solicitar la visa correspondiente. Entiendo también que es algo que ocurre con, no sé si frecuencia es la palabra, pero suele ocurrir. Suele ocurrir, o sea, no es tan extraordinario. Ya veíamos ahí un poco en la nota la referencia al artículo 10 del mandato de CICIG, en donde básicamente el artículo 10 del acuerdo entre Guatemala y Naciones Unidas, que constituye a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, establece precisamente que a los funcionarios de la comisión y específicamente al comisionado pues no le debe de aplicar pues ningún requerimiento en materia de inmigración, es decir, todos los procesos administrativos de visado, etcétera, etcétera, pues no es un requisito para que el personal de CICIG lleve a cabo la función. Luego también por ahí, si ustedes revisan en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores, Colombia es uno de los muchos países, porque son varios, a los cuales Guatemala no les pide visa. Entonces digamos que por donde lo querramos ver,
esto no implica o no representa una limitante al trabajo del comisionado Iván Velázquez al frente de la CICIG. En el fondo. Eso es en el fondo. Ahora viene la forma. Y, a ver, alguna frase que siempre le gusta repetir a Estuardo es que en política la forma también es fondo. Es fondo. O, por ejemplo, como dirían las abuelitas por ahí, no hagas cosas buenas que parezcan malas. ¿Por qué? Porque miren, a ver, creo que detrás de toda la narrativa, o sea, ya vimos el caso de fondo, y el caso de fondo es que esto no tiene un efecto sustantivo. Pero digamos que cuando se hace público que no es que le hayan denegado la visa, sino que la cancelaron. O sea, ya la habían emitido y la derogaron con posterioridad. Entonces digamos que, ¿cómo así que me la diste y una semana después me la quitas? Primero. Segundo, entiendo que la notificación se hizo en la sede del Ministerio Público, en donde iba a tener lugar, pues, precisamente la presentación del informe. Entonces también digamos que es un poco, extraño el lugar de notificar si la CICIG tiene una sede constituida. Y tercero, digamos que, entiendo yo, y esto lo estuve consultando por ahí con personas que han requerido visas internacionales de trabajo, pues que cuando se comete algún tipo de error en el proceso administrativo, pues generalmente la respuesta es como, mire, se equivocó, subsánelo y vuelve a repetir el trámite. Es decir, digamos que no hay como que tanto ruido en torno al rechazar una solicitud o al denegar la solicitud. Entonces digamos que la sumatoria de variables, no sé si sencillamente así ocurrió o si de verdad aquí hubo algún tipo de acto en donde más de alguien dijo o decidió que fuese así. Pero al final del día, otra vez, en un análisis estrictamente de forma, cuando se ven esas cosas, el impacto inmediato que provoca es que abona la narrativa de que hay una confrontación entre el gobierno de Guatemala y la CICIG. Abona también a una narrativa que, ojo, es una narrativa que se ha ido gestando a nivel internacional, no solo aquí en Guatemala, y es que el gobierno le ha estado pues metiendo unas zancadillas ahí al trabajo de la CICIG, etcétera, etcétera. Entonces, otra vez, por eso les digo, en el fondo no hay nada, pero en la forma, eso es como que están puyándose. Bueno, y si hacía uno una breve lectura en Twitter, en las horas en que esto se publicó, tanto los grupos que están en contra de Iván Velázquez utilizaron esto para decir, bueno, ya no puede hacer más nada, no puede seguir trabajando. De igual manera, los grupos que están en contra de la gestión del presidente Jimmy Morales, pues decían, ahí está la muestra de que no quiere trabajar con CICIG, con Iván Velázquez y que quiere obstaculizar el trabajo. ¿Cómo vemos este mensaje de forma y fondo, Estuardo? Bueno, yo creo que tiene que verse también en los otros tres momentos de hoy. El primer momento es el de la visa, el segundo momento es el de la presentación del informe de CICIG y se dan paralelos, se dan al mismo tiempo. Al mismo tiempo, estaban los dos. Y el tercer momento es el lanzamiento del video de Álvaro Arzú, ¿verdad? Y el otro informe. Es como una especie de... Es como una respuesta al informe de CICIG. Exactamente, es una respuesta al informe de CICIG. En el caso de la visa y yo lo puse en redes sociales, que eso se subsana pues fácilmente. Primero porque, no sé, muy poca gente se había percatado que a lo que tenía que ir no era tanto a qué país era, si era diplomático o no. Es diplomático, por supuesto, pero lo que dice el acuerdo entre CICIG y Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala. Y hay exenciones ahí, por ejemplo, hay una exención de impuestos, hay exenciones. Y una de esas es precisamente estos trámites. Los trámites con relación al trámite migratorio, ¿verdad? Al trámite de emigración, como dice la carta que presentamos al inicio. O sea, la emigración y los trámites de inmigración, ¿verdad? Migración tiene dos procesos, el que inmigra, o sea, el que viene, y el que emigra, o sea, el que sale. A todos los procesos se llama migración. Por eso en Estados Unidos la oficina es de Immigration, ¿verdad?
porque se refiere a toda la gente que llega a Estados Unidos. Okay. Pero en ese momento se está dando también el informe de la CICIG. El informe de la CICIG, interesante, yo lo sentí bastante general, pues para mi gusto. En otros casos ha sido muy específico, pero aquí bastante general. Primero el contexto nacional, luego casos específicos y luego las recomendaciones, ¿verdad? Creo que enfatizándose mucho en los cambios constitucionales que fueron propuestos pero que al final no avanzaron. Arzu, por el otro lado, creo que no solamente en el video renueva su posibilidad de atacar a, por ejemplo, Iván Velásquez y a toda la izquierda, como él le dice, populista, sino que sienta otra vez el mismo argumento que utilizó ayer la misma Roxana Valdetti. Es que es el mismo argumento. Cuando uno escucha a Otto Pérez, escuchó en cierto momento al mismo presidente Jimmy Morales y escucha ahora al alcalde Arzu, es el mismo discurso. De hecho, por ahí había hasta un versículo de la Biblia lanzado por una señora, ¿verdad?, que fue candidata presidencial. ¿Presidencial? Sí, hay versículos, ¿verdad?, así fuertes, que decía que es humilde, pero que si la buscan la van a encontrar, decía el versículo de Proverbios. En medio de todo esto se dan dos cosas que para mí fueron muy interesantes, y esto es de observar también los tiempos, y es cierto, en política la forma también es fondo. Y la ausencia de dos personajes en la presentación del informe de la CICIG. Hay una silla vacía. Hay dos sillas vacías. Dos sillas vacías. No llega el presidente Jimmy Morales, sí llega el presidente del Congreso de la República, sí llega el presidente del OJ. De hecho, hubo fiesta en el organismo judicial, ahí están ya bailando el son y todo. Pero la otra pregunta es, ¿y el embajador de Estados Unidos? Señora Arriaga. Está de viaje. Interesante. El de la CICIG es un informe que siempre había sido muy esperado, o ha sido muy esperado. Hubiera sido el señor, que ya no es embajador, Todd Robinson, él llega con la marimba, él toca la marimba, él tapa la marimba y saca la marimba, ¿verdad? Y hasta quita el pino de la fiesta, ¿verdad? Pero aquí no fue así. Yo creo que son ausencias que por cualquier razón, ¿verdad?, el presidente puede decir está de viaje, paralelo a las declaraciones de Javed Cabrera, que no son las más dichosas en este momento, ¿verdad? Pero alguien como un vicepresidente debe estar informado, no es si quiere o no quiere, es que debe estar informado, punto. Él no tiene opción, está informado porque está informado. Él juega a mantenerse al margen. Sí, pero precisamente para mantenerse al margen tiene que estar informado, pues a que le van a preguntar. Tal vez dos aclaraciones muy puntuales. La primera, que chequeé bien esa parte de la historia, es si la notificación sí llegó, el día de ayer a la CICIG, pero se filtra a medios de comunicación extrañamente 15 minutos antes de la presentación del informe. Por eso son paralelos. O sea, por eso digo, digamos que la historia muy puntual es que sí, ayer en la tarde, ayer lunes, es que llega entonces la notificación a la CICIG. Y el otro dato sobre el embajador de Estados Unidos, que también entiendo que hubo una serie de preguntas alrededor de él. Entiendo que el embajador Arriaga viajó, no sé si ayer o el domingo, a Estados Unidos, y el que lo representó, y creo que se ve en una de las fotografías, es David Hodges, que es el encargado de negocios, o el número 2 de la embajada. Entonces, pues ahí sí hubo, digamos que a diferencia del Ejecutivo, en donde no hubo representación institucional de parte de la embajada, sí hubo una representación del número 2, o el encargado en ausencia del embajador. Bueno, pues sí, muchos esperaban ver a Arriaga, pues, o sea, en el acto. Exacto, es decir, miren, eso era algo como que muchos esperaban. Presentación a la sociedad, pongámoslo de esa manera. Y bueno, por asuntos de horario, de viaje, no estuvo. Institucionalmente sí estuvo representada la embajada, digamos. Pero sí se hizo mucho ruido alrededor de eso. Y precisamente la discusión en redes sociales, en opinión pública, en torno al evento del informe giró más en lo relacionado con el tema de la visa que en la sustancia. De la sustancia del informe... Por eso lo lanzaron vamos a minutos antes de la presentación yo del sí informe. Veo ahí una estrategia. Yo veo una también, estrategia muy bien hecha. Me pareció interesante la estrategia. Porque luego aparece el video de Arzu, del que vamos a hablar más adelante. Por eso, esos tres momentos son muy importantes para lo que soy hoy.
Bueno, ahogado el informe. Vamos a la primera pausa, la etiqueta SF sin visa, y vamos a hablar de ese informe ahogado, dice Torres. ¿Cierto? Porque terminado el informe, salió el mensaje del alcalde de Arzú y todo el mundo comentó ese mensaje. Volvemos luego del corte.